Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotras hablaremos acerca de Juan Jacobo Rousseau. Nuestro equipo está conformado por Sánchez Machado Vanessa, Correa Pacheco Lidia Leticia, Solís García Carla Lievet. Juan Jacobo Rousseau, escritor, filósofo y músico que nació en 1712 en Ginebra, Suiza, y murió en el año de 1778 en Hermonville, Francia. Huérfano de madre desde temprana edad, criado por su tía materna y su padre, vivió en el campo y estudió en una escuela rural en la que desarrolló el arte de la contemplación y el amor a la naturaleza. Salió de Ginebra en 1728 debido que a la carente educación que poseía, trabajó como aprendiz con un notario y un grabador. Los malos tratos de estos fueron los que llevaron a abandonar Ginebra. Tuvo una infancia difícil, que marcó toda su vida y sus pensamientos, teniendo una actitud hostil hacia la sociedad, que era artificial, cruel y hacia la falta de sinceridad. Juan Jacobo Rousseau pertenece al periodo de la Ilustración y se sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Tuvo contacto con algunos ilustrados como Diderot. Rousseau pasó un año entre 1743 y 1744 como secretario del embajador francés en Venecia, pero un enfrentamiento con él determinó su regreso a París, donde inició una relación con una sirvienta inculta de nombre Thérèse Levasseur, con la que terminó por casarse civilmente en 1768 tras haber tenido 5 hijos con ella. Por las situaciones trascendentales que se le presentaron en su vida, fue autodidacta. Por sí mismo aprendió a leer y a escribir, lo que despertó su interés para escribir diferentes tipos de libros. Dichos libros fueron El Emilio, El Contrato Social, Confesiones, entre otros. Según Rousseau, para lograr una mejor comprensión del mundo y de la vida debemos emplear la reflexión filosófica. La educación es la mejor alternativa de generar actividades positivas para hacer frente a los innumerables retos que nos ofrece el mundo actual. La educación debe estar en función de todo lo que forma conciencia, carácter y la esencia del hombre. Para Rousseau, la educación es un proceso natural en un desenvolvimiento que surge dentro del ser y no una imposición. Es una expansión de las fuerzas naturales que pretende el desarrollo personal y el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para conseguir una mayor perfección. Para formar al niño como ser social en función del bienestar de los demás. Señala Rousseau que en la sociedad estaba el origen de todos los males de su época y propone como alternativa de solución la vía de la transformación interna, el hombre por medio de la educación, de ahí que el papel en el desarrollo de las ideas pedagógicas sea de vital importancia. Dentro de su pensamiento sobre la educación plantea las siguientes propuestas. La educación lograría crear una sociedad fundada en la familia, en el pueblo, en el soberano, la patria y el Estado. La educación no solo cambiaría a las personas particulares, sino también a toda la sociedad. Se trata de educar al ciudadano para que éste conforme una nueva sociedad. Ser maestro significa poner en marcha un proceso de humanización. El alumno aprende a hacerse hombre en contacto con su maestro y por lo tanto el maestro es siempre un modelo a seguir. Modelo pedagógico naturalista. La pedagogía naturalista se reveló como una reacción contra la vieja pedagogía que distorsionaba la naturaleza de los niños y los adolescentes y en contra del pragmatismo que pretendía manipular la personalidad de los educandos. La educación debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza. La primera educación debe ser puramente negativa. Para los naturalistas, el hombre es un ser esencialmente bueno, pero desgraciadamente es corrompido por la sociedad. El fin del hombre es disfrutar la libertad, felicidad y el pleno desarrollo de sus potenciales intelectuales, afectivos y motores. La humanización es la máxima finalidad del hombre en este mundo.
Asimismo hablaré de dos principales obras que escribió Rousseau, las cuales son Emilio o de la educación, el contrato social. La primera obra, llamada Emilio o de la educación, es un tratado filosófico en el cual explica, describe de manera detallada y minuciosa la naturaleza del hombre, donde perdura uno de sus ideales, el cual consiste que el hombre es bueno por naturaleza. Este libro fue publicado en el año de 1762. El escrito plantea contenidos relacionados con aspectos políticos y filosóficos, referentes a la correlación que existe entre el hombre y la sociedad. Dicho en otras palabras, se inclina peculiarmente a cómo el hombre puede resguardar su bondad natural en una sociedad inmersa e ineludible de corrupción. De igual modo, fue partícipe y uno de los representantes del significativo modelo pedagógico naturalista. El contenido de esta obra está dividido en 5 partes. La primera consta de una relación que elabora partiendo de la naturaleza y el nacimiento de los seres humanos. Radica en que el hombre no está satisfecho del clima, las estaciones del año, etc. Por lo tanto, esa inconformidad que presenta el hombre se vuelve una confusión y trastorno, dañando la naturaleza a su antojo y conveniencia. Es decir, todo se decae, declina y degenera en las manos del hombre. De igual modo, esto se relaciona con un recién nacido, ya que en sus 2 primeros años de vida, el bebé es un ser excelente, impecable y maravilloso, pero después el hombre lo degenera. Más aún, Rousseau sugiere actividades físicas y saludables, las cuales auxilia a la madre. Por ejemplo, los gestos, los cuales cumplen algunas de las siguientes características: muecas, señas, guiños, es decir, todo lo natural que el niño posee o desarrolla con el tiempo, como un ejercicio natural, encaminando al niño a saber enfrentar cualquier obstáculo o impedimento que en su vida futura presente, pero siempre haciendo uso de los sentimientos y sensibilidad. La segunda refleja el desarrollo de la personalidad en una etapa de 2 a 12 años. Consiste en una instrucción para el niño, no en un colegio, sino con un instructor privado, desarrollando, explorando y aumentando sus niveles de libertad, abismada de juegos y sentimientos saturados, dependientes de objetos. Rousseau concuerda en demasía con el filósofo Locke, ya que sus pensamientos están relacionados, la cual consiste en que el niño tiene que disfrutar de exploraciones llanas al aire libre, fortalecer su cuerpo, adaptarse a las diversas actividades que realizará, sean buenas o malas, que se aclimate a todo tipo de circunstancias. Acerca de la tercera parte, constituye de los 12 a 15 años. Rousseau recomienda analizar, formar y desarrollar conocimiento útil de manera continua, es decir, su inteligencia e intuición. Marca un punto importante apegado a la curiosidad, ya que hay un vínculo entre la exploración y la curiosidad. Si ambos se mezclan, aumenta la orientación e incrementa la indagación, avivando la enseñanza. A su vez, en la cuarta etapa, hace referente a todo lo expuesto anteriormente, todas las uniones que describen el cuerpo, la mente, la inteligencia, el juicio y los sentidos, para finalmente entrar de lleno a la configuración del corazón, la cual consiste en la etapa de adolescencia. Las ideas que expone Rousseau, concorde a esta etapa, es que el adolescente es apto para socializar plenamente. También la adolescencia es cuando el ser humano es apto y capaz para procesar mejor las emociones en todo su contexto, principalmente la simpatía, cariño, apego, afecto, etc. Incluso hace hincapié en el sentimiento afectivo y el despertar de la sensualidad, ligado a la maduración sexual y física del niño. Es como si el niño ya hubiese completado una cierta parte de su educación, pero falta una de las partes sustanciales, que son los sentimientos, la cual reside en formar a un hombre amable, bondadoso, sensible, es decir, incrementar y afinar la razón con el sentimiento. Finalmente, la última parte explica temas relacionados con la filosofía política del ciudadano, poniendo como ejemplo a Emilio, el cual es un ciudadano que vive en el campo. Dado que él está inmerso en ese tipo de sociedad, hay más probabilidades de que tome de manera consciente la posición de un ciudadano, el cual pueda ejercer su naturaleza de forma notable, de formar una familia ideal y ser justo, así como tomar las mejores decisiones en cuestiones problemáticas que se sitúen como la corrupción, etc.
La educación para Rousseau permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y su deseo de aprender en ambientes no preparados, influyendo de manera significativa los espacios naturales. Imaginar, crear, escribir y transformar, fortaleciendo así la integridad moral de sus estudiantes, la creación de ambientes de aprendizaje, el desarrollo y la participación en el proceso para el descubrimiento. La segunda obra, publicada en 1760, titulada Contrato Social, está dividida en 4 partes, que son primer libro, segundo libro, tercer libro y cuarto libro. La idea que plasma Rousseau en este libro parte de la concepción que interpreta acerca de que los hombres, al momento que nacen, son por naturaleza libres. Asegura que la familia es una sociedad política en la que el hombre está íntimamente vinculado. De igual modo, otra idea que sobresale es la aseveración de que tiene más derecho el que es más fuerte. Rousseau dice y afirma que todos somos iguales. Esas cosas como la fuerza son insignificantes y son política y filosóficamente incorrectas. En fin, aclara y puntualiza cómo se desempeña y funciona una sociedad, aflorando la enseñanza de cada tipo de gobierno en las diversas sociedades y filosofías. Por ejemplo, los 2 tipos de gobierno y las diferencias que marca son el gobierno democrático y el gobierno aristocrático, reconociendo los diferentes sistemas que utilizan y la funcionalidad de cada uno.